Feliz martes 21 de julio, ¿cómo están? Ya vamos a hablar de algunos eventos que están pasando en América Latina, pero en particular los que están viendo los expertos como el doctor en economía, Fernando Lozada de Oppenheimer & Company. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte allá hasta Nueva York. Gabriela, qué placer hablar contigo de nuevo. Igualmente, oye, pues yo quiero que empecemos a hablar de los temas que nos ocupan en la región, pero en particular hoy porque estará hablando ante, digamos que el Council of the Americas en un evento especial el presidente Alberto Fernández, en un momento en el que ya dio una entrevista al Financial Times, una de las primeras entrevistas a un medio internacional, insistiendo que no hay de otra, no hay más en relación con la propuesta del gobierno, de su gobierno, para reestructurar la deuda. Déjame empezar por ahí. ¿Qué me cuentas? Todo parece indicar que se ha abierto una nueva etapa de la negociación ayer, porque tres grupos de acreedores que combinados se entiende que tienen por lo menos un tercio de todos los bonos soberanos de Argentina, anunciaron una acción conjunta rechazando la última oferta oficial, presentando una contraoferta que tiene un poco más de valor para los bonistas. Las principales diferencias son que están pidiendo cupones un poquito más altos y además cambios a la estructura legal de los nuevos bonos, cambios que estarían orientados a darle más protección a los bonistas en el evento de que Argentina tuviera que reestructurar su deuda de nuevo en el futuro. Mi impresión es que las diferencias son muy pequeñas. Estamos hablando de 3 centavos entre la última oferta del gobierno y lo que están pidiendo lo último que están pidiendo los bonistas. Pero, así que en principio uno debería decir, bueno, con una diferencia tan pequeña, eventualmente va a haber un acuerdo, pero esta negociación, no olvide que tiene ribetes financieros, pero también un aspecto que es casi histriónico, te diría, actoral, con los bonistas diciendo por un lado, bueno, de ninguna manera vamos a aceptar la oferta del gobierno, y el gobierno por otro lado diciendo, bueno, esta es la última, lo máximo que podemos ofrecer, etcétera, etcétera. Así que estamos, yo creo, en las etapas finales de esta negociación. Como ya hemos hablado contigo muchas veces, me parece que todo este apoyo de figuras internacionales formó parte de esta puesta teatral de la negociación, pero claramente no ha sido un factor que haya dado ningún resultado importante. Para quienes te están oyendo y dicen, es que ustedes no entienden lo que nosotros estamos pasando, pegando, por qué histriónico, todas estas son el capitalismo, etcétera, yo sé, pero al final del día así se levantan las pasiones. Yo no te lo tengo que explicar a ti porque tú sabes muy bien. ¿Qué dices? Cuando los gobiernos pasan por una situación como esta, tienen que hablarle a muchas audiencias simultáneamente. Y el discurso para diferentes audiencias en muchos casos es diferente. Cuando el gobierno argentino le habla a sus votantes, a los grupos políticos que lo apoyaron, tiene que decir cosas como, bueno, vamos a estar muy firmes, estamos en una situación de emergencia, los bonistas tienen que ser más humanos, etc. Cuando se tiene que sentar en privado con los bonistas, de lo que se habla es de números. No se habla de estas cuestiones de, bueno, ustedes no tienen que ser desalmados, tienen que tener compasión, etc. Porque esa no es la forma en que se maneja un portafolio. Y esto tiene muy poco que ver con la actitud humana o no de los bonistas, ¿no? Aquí no hay que olvidarse que un portfolio manager tiene una responsabilidad fiduciaria con respecto a sus clientes. Si una persona a mí me da su dinero para manejárselo, yo no puedo ir a hablar con un emisor y decirle, bueno, realmente me siento tan apenado por lo que está ocurriendo, yo les voy a dar muchísimo margen de maniobra, porque entonces lo que ocurre del otro lado es que el inversor me mete un juicio enorme, porque mi responsabilidad fiduciaria es maximizar el retorno a la persona que confió su dinero conmigo. Creo que eso es lo primero que hay que entender. Esta no es una cuestión religiosa ni de actitud con respecto a la vida. Es simplemente una cuestión financiera. Creo, por otro lado, que estas negociaciones han sido muy difíciles, como siempre lo son. Estamos hablando de números muy grandes.
y muchos de los bonistas han tenido que aceptar recortes importantes. A mí no me sorprendería que una vez que estas negociaciones se completen, se cierren, vaya a haber cambios en el equipo económico del gobierno argentino, porque estas negociaciones seguramente han generado un desgaste muy grande. Y además, no olvides otra cosa más. Todavía no ha comenzado la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y Argentina le debe al fondo casi 50.000 millones de dólares. El fondo, uno puede argumentar que es un nuevo fondo más humano, más comprensivo, pero al final del día, muchas de estas mismas reglas se van a aplicar al escenario en el que Argentina se tenga que sentar con la gente de Washington y discutir cuáles son los términos del nuevo acuerdo, con el agregado de que con los bonistas privados hay margen para recortes, para recortes de pelo, o haircuts, como se llaman aquí. Con el fondo eso no se puede hacer. Oye, qué bueno que lo dices, porque podríamos quedarnos en Argentina para recordar que Kristalina Georgieva cerró, digamos que la reunión del grupo de los G20, banqueros centrales, ministros de finanzas, hablando de seguir ayudando, la prioridad es la salud, al mismo tiempo seguir dando estímulo fiscal y activar política monetaria, pero al mismo tiempo hablando de el fondo está listo para hablar de las situaciones de deuda que tienen algunos países. Argentina es un caso aparte, pero ya que hablabas de dotes histriónicos, que inclina la balanza en una negociación. Aquí sirven los dotes histriónicos, me estás diciendo que no, pero en el lado de los bonistas, ¿quién prevalece? ¿Qué postura histriónica, dirías, ganará en esta puja entre lo que dice el presidente y lo que estás oyendo de los acreedores? Argentina comenzó ofreciendo números redondos, unos 40 centavos por dólar, en términos de valor presente neto. Y por supuesto, en aquel momento, Argentina decía, esta es la oferta final. Sí. Hoy en día la oferta de Argentina vale alrededor de 53 centavos por dólar. En el interín hubo 3 o 4 instancias en las que Argentina continuamente dijo, bueno, esta es la última vez, esta es la última vez, esta es la última vez. Lo que los bonistas están requiriendo está entre 55 y 56. Es decir, que las puntas se han acercado muchísimo. No estoy seguro de si esto se cierra en 53 o en 55, 56. Quizás se cierre en algún lugar en el medio de estas dos puntas. Pero sí creo que la lógica, el sentido común, sugiere que cuando las diferencias se han achicado tanto, sería una locura esperar que no se pudiera lograr un acuerdo cuando estamos tan cerca. Por supuesto. Oye, Fernando, en los últimos días hay un tema que hemos hablado por aparte por país, pero toca también hablarlo ahora de pues, una tentación, digamos, un patrón de conducta de los gobernantes de la región en algunos países y tiene que ver con tocar las pensiones de los trabajadores en Chile, en México, en República Dominicana, los cambios legislativos que se tienen que hacer, el porcentaje de lo que pueden tocar los trabajadores. Es una situación crítica, no tenemos ahorros, no somos países que hemos ahorrado con el tiempo. A mí, honestamente, leerlo me inquieta por lo mismo y porque ahorita es importante la emergencia, pero el futuro es también igual de importante. La forma en que los países de nuestra región salgan de esta emergencia que fue generada por la pandemia, va a estar estrictamente determinada por las políticas que se pongan en práctica durante la pandemia. Así que este tema que estás tocando yo creo que es de una importancia enorme, porque es un tema con impacto intergeneracional. No solamente va a afectar a cómo le vaya a estos países en el corto plazo, sino durante los próximos años y las próximas décadas. Mira, el arribo de la pandemia ha generado una situación de emergencia claramente para muchos individuos, para muchos de nuestros conciudadanos, fundamentalmente para grupos de ingresos medios y bajos. Y además, está claro que no tenemos una solución todavía a la vista para la pandemia en el corto plazo. Entonces, está claro que sí estamos pasando por una situación de emergencia financiera. Este es un momento en el que se justifica que los gobiernos hagan lo que se llama política de ingresos, es decir, transferencias, subsidios, que gasten y se endeuden para mejorar la red de protección social, etc. Ahora, todo esto forma parte de lo que es la política fiscal. Todo esto va a tener costo fiscal
que se va a tener que financiar con más deuda, eventualmente con más impuestos o con más inflación. Ahora bien, un día esta crisis se va a terminar. El virus va a desaparecer o vamos a tener una vacuna y ahí vamos a tener que volver a modificar las políticas y gradualmente retornar a condiciones de mayor normalidad. El empleo va a aumentar naturalmente, los bancos centrales van a tener que volver a absorber liquidez, la gente va a salir, porque la gente va a salir a la calle a gastar más, la velocidad de circulación del dinero seguramente va a aumentar. Es decir que en algún momento vamos a volver a vivir en un mundo que se va a parecer mucho más al mundo en el que vivíamos antes que a esta situación de emergencia. Cuando eso ocurra, yo creo que la salida de la crisis va a ser mucho más favorable y mucho más rápida para aquellos países que tengan recursos para invertir. Y esos recursos salen solamente del ahorro, tanto el ahorro del sector público como el ahorro del sector privado, tanto interno como externo. Ahorro público, claramente va a haber poco, porque las cuentas fiscales van a haber pasado por mucho estrés. Entonces uno se pregunta, ¿por qué tenemos que comprometer a la fuente principal de ahorro privado que tienen muchos de nuestros países? En América Latina el ahorro privado es mínimo, y esto al modificar la forma en que funcionan los sistemas de ahorro para el retiro, estamos arriesgando reducir estos niveles bajos todavía más. Me temo, desgraciadamente, que detrás de estas medidas hay un trasfondo político que está relacionado con el deseo de algunas fuerzas políticas de la región de volver a sistemas de ahorro para el retiro totalmente públicos. Yo creo que el problema con esta historia es que la evidencia nos dice que estos sistemas no funcionaron en el pasado. No dieron el resultado requerido, que era acumulación de recursos para financiar inversión en infraestructura, en gasto de salud, de educación, etc. Y yo no veo por qué van a funcionar ahora. Es decir, que esta es una situación que merece prestarle mucha atención, porque creo que los riesgos son muy grandes. De nuevo, creo que el énfasis acá tiene que ser no solamente pensar en la post-pandemia, sino en las medidas que se implementan durante la pandemia para tener mejores resultados durante la post-pandemia. Wow. ¿Cuál es la alternativa? No toques mi fondo de pensiones, pon el mensaje por delante de que tocar tu fondo de pensiones ahorita es un problema. Pero ¿cuál es la alternativa? Me endeudo, toco la puerta del Fondo Monetario Internacional. Muchos gobiernos han salido a los mercados con éxito, por cierto. Cuando uno mira las tasas de interés internacionales, sobre todo para emisores de cierta calidad, y no estamos hablando solamente de los que están rankeados AAA, porque fíjate lo que ha ocurrido en los últimos 3 meses. Muchísimos países, y no solamente los que están mejor rankeados, han salido a conseguir fondos en los mercados de capitales voluntarios internacionales. Con estos niveles de tasas de interés, uno debería pensar que este es el momento para sacar ventaja de la liquidez muy abundante que hay en mercados internacionales. Yo entiendo que hay muchos países que tienen una aversión para endeudarse, pero me parece que este no es el momento en el que uno tiene que ser excesivamente conservador, dada la magnitud de la emergencia. Lo que yo creo es que sería mucho más recomendable, mucho más favorable acceder al mercado de capitales que comprometer lo que es el ahorro futuro, modificando los sistemas de ahorro para el retiro, que yo soy el primero en reconocer que son perfectibles. Hay muchas cosas que todavía deben ajustarse. Las comisiones son altas, por ahí la llegada que tienen estos sistemas debería mejorarse, porque todavía queda mucha gente en el sector informal de estas economías. Hay muchas cosas para trabajar, pero me parece peligroso eliminar el sistema de cuajo en lugar de corregir lo que sea corregible.
Wow, qué preocupante, ¿eh? La verdad que qué preocupante para lo que representa, para mi generación, por ejemplo, y las que se van a jubilar en algunos años no muy lejanos, por cierto. Oye, el otro tema del que estuvimos platicando que quisiera que abordaras tiene que ver con México. En muchos sentidos, también la salida de dinero. Desde hace algunos meses hemos hablado de que podría México arriesgar que le retiren el grado de inversión por factores que hay varios en la lista, tú escoge, pero el más reciente que me preocupa sigue siendo en el sector energético, que parece ser la obsesión del presidente López Obrador y de su gobierno. En el sector energético nos fuimos el viernes con la idea de que ya se cancelaron concesiones eléctricas en México. Y esto es un patrón en este sector del gobierno mexicano. Desde el viernes, y ya se venía hablando de esto, el gobierno anunció la cancelación de 4 obras muy importantes de proyectos para generación de energía eléctrica, modalidad llave en mano, es decir, que las plantas iban a ser construidas por empresas privadas y el gobierno solamente iba a tener que accionar la perilla para ponerlas en funcionamiento. CFE argumentó que la cancelación era por motivos de la pandemia y además se deslindó de responsabilidades, es decir, adujo que por la emergencia la empresa no es responsable por los costos que todos los que presentaron propuestas incurrieron en preparar estudios de factibilidad, etcétera. Ya veremos cuál es la consecuencia legal de esto. Pero lo más importante aquí es que la empresa dijo que como parte de las razones por las que estas obras se cancelaban era para mantenerse en línea con la política de cero endeudamiento. La pregunta que uno se tiene que hacer es, si esa era la política, no se entiende por qué se planearon estos emprendimientos en primer lugar, porque desde el primer momento se sabía que el gobierno iba a tener que incurrir en endeudamiento para que esto funcionara. El total de generación de obras era de estas 4 obras era de, si no recuerdo mal, unos 1.700 megawatts. Las obras eran en diferentes estados, Veracruz, Guanajuato, San Luis Potosí, Baja California del Sur. Así que uno tiene que pensar que si se lee lo que escribió, el comunicado de CFE, en términos nominales, no va a haber ninguna obra de generación eléctrica durante el resto del sexenio. Yo creo que esto es peligroso fundamentalmente porque, de nuevo, hoy estamos pasando por una situación de emergencia, la demanda está deprimida, pero si quieres llámame optimista, pero yo creo que no vamos a vivir en esta situación de emergencia durante el resto de nuestras vidas. En algún momento las cosas se van a normalizar, entonces la demanda se va a recuperar, la demanda por energía se va a recuperar, y ahí México va a tener que, como se dice por aquí, enfrentar la música y determinar si no tener esta capacidad adicional de generación resulta en apagones. La otra cosa que me preocupa es que CFE anunció que en lugar de construir estas plantas, va a comprar 2 millones de toneladas de carbón en Coahuila. Esto es claramente una situación temporaria, es decir, es un parche, y además me resulta muy sorprendente que se decida adoptar estas tecnologías, claramente no están en línea con toda la nueva tendencia de generación energética que está en línea con el medio ambiente. Bueno, ya le hizo el feo a las renovables hace no mucho. Le hizo el feo a las renovables y para aprovechar lo que sacan las refinerías, combustible para que le alimenten, digamos que también a sus plantas de electricidad. Entonces, aquí el asunto es darle viabilidad a su visión y su visión es vivan los combustibles fósiles, vivan las refinerías, aunque salga perdiendo, ¿verdad? Y esto a costa de alimentar todavía más la desconfianza de lo que son las reglas para jugar en el territorio mexicano cuando se trata de nuevas inversiones, Fernando. Esto tiene además, acarrea un riesgo adicional financiero, porque crecientemente acuerdos internacionales de comercio, financieros, estratégicos, logísticos, tienen un capítulo asociado con el medio ambiente. Es decir, que en muchos casos
para obtener financiamiento, uno tiene que comprometerse a generar energía en forma limpia, ir eliminando las actividades que polucionan en forma más intensa, etcétera, etcétera. Es decir, que no es simplemente una decisión aislada que no tiene consecuencias. Esto puede tener consecuencias importantes en muchas áreas, en muchos ámbitos en el mediano plazo. Oye, ¿no sería mejor un día reconocer que México ya no es un país petrolero? O sea, es un país de muchas otras cosas, pero petrolero en sí, para cómo ha caído la producción, en los niveles en los que se encuentra, etcétera, no lo es más. Y esto me refiero a esta visión de la que hablas tú de largo plazo, encima de todo lo que toca este movimiento relocalización de operaciones de muchas compañías desde el Asia hasta acá y el costo de oportunidad, ¿no? Creo que México ha dejado de ser un país petrolero, entre comillas, no recientemente, sino ya hace por lo menos 2 décadas. Cuando uno Díselo al mira lo que presidente. representa, cuando uno mira lo que representa la actividad petrolera en el PIB de México, está claro que México es un país con petróleo, que no es lo mismo que ser un país petrolero. Dame la cifra para que la gente entienda, Fernando, perdóname. Como porcentaje del PIB estamos hablando de un número que es por debajo del 10%. Compara esto con lo que es un país como Venezuela o Ecuador o por supuesto los países del Medio Oriente. Es decir, México está en otra categoría. Por otro lado, tú sabes estos temas mucho mejor que yo. Los principales pozos petroleros históricamente tradicionales de México se han ido secando. Es decir, que México crecientemente va a tener que depender de nuevas tecnologías, de aguas profundas, etcétera, etcétera. Todavía no estamos ahí, pero de todas maneras, creo que lo importante aquí, el mensaje es que esta medida de cancelar las 4 plantas de generación eléctrica es algo que creo que desde el punto de vista de los inversores está generando te diría una combinación de sorpresa y poner a México en el radar y probablemente no en la mejor forma. Qué decepción para nosotros los ciudadanos. Bueno, pues ahora sí que el presidente hooked on classics, que está metido en el pasado viendo el retrovisor y nosotros teniendo que ver al futuro y tú teniendo que ver al calorón que hace por allá. Así que te deseamos un buen día, si es que lo pasas en la playa o lo pasas en tu casa. Gracias, Fernando. Un placer como siempre, Gabriela. Adiós.